Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy haremos un recuento de los errores más graves de la historia. Even 20 minutes after the disaster, the controllers in the tower still have no idea how serious things are. Número 10. El incidente de CrowdStrike del 2024. It's hit transport with air passengers and their luggage having to be manually processed, delaying flights. Trains have also been affected. Antes del 19 de julio de 2024, poca gente había oído hablar de CrowdStrike, y es increíble lo mucho que puede suceder en un solo día. Esta es una empresa de ciberseguridad con sede en Austin, Texas, que causó daños por un valor de unos $10,000 millones la mañana del 19 de julio. CrowdStrike realizó una actualización de su software Falcon Sensor, pero un error hizo que fallara. Officials in Europe were already getting a grasp on how bad the issue was. Germany's cybersecurity chief warned people it would be a long day. Los sistemas con Microsoft Windows colapsaron y provocaron el mayor apagón de la historia. Los resultados fueron devastadores e interrumpieron casi todos los aspectos de la vida cotidiana, afectando bancos, hospitales, transporte aéreo y comercio minorista. Esto demuestra lo frágil que es nuestra existencia, tan dependiente de la tecnología. Ambulance services across the country have reported a surge in demand as a result. But if you have an urgent problem, you should contact your own GP surgery, either in person or by telephone. Número 9. Carga de Pickett. El general confederado Robert E. Lee cometió el mayor error de su vida el 3 de julio de 1863, cuando les ordenó a sus tropas cargar en Cemetery Ridge. Había varios fallos en su plan. El general de la Unión, George G. Meade, había previsto el ataque en el centro de sus líneas, en lugar de los flancos, y concentró ahí sus defensas. Now Pickett gave the order. Up men and to your posts. Don't forget today that you are from Old Virginia. La carga expuso a los soldados confederados a un intenso fuego de artillería y fusilería, y el ejército sufrió bajas catastróficas. Inutilizó las fuerzas confederadas en Gettysburg y obligó a Lee a abandonar la batalla y retirarse del norte. Con este simple cambio, la marea de la Guerra Civil de Estados Unidos cambió permanentemente. Todo para mal de Lee y sus fuerzas. What's happening to my boys? What's happening to my boys? Número 8. Incendio Cedar. It's gigantic. You never imagine it's as big as that until it happens. Imagina iniciar accidentalmente un incendio que quema más de 270,000 acres de tierra y mata a 15 personas. Sergio Martínez era un cazador novato que se perdió en las montañas de Cuyamaca, al sur de California, en octubre de 2003, y provocó un incendio para atraer a posibles rescatadores. Afraid he was going to die in the wilderness, he finally set a signal fire which got out of control. Pero las llamas se propagaron rápidamente al chaparral cercano y perdió control del fuego. La baja humedad y los vientos de Santa Ana agravaron la destrucción, y el fuego arrasó con 273,000 acres del condado de San Diego. Casi 3,000 edificios quedaron destruidos y 15 personas perdieron la vida. Martínez fue condenado a 5 años de libertad condicional y 960 horas de servicio comunitario. If you take a look down Fairbrook here, Fairbrook Place, this is just something you'd probably see in a movie. That's the only way to describe it. Número 7. Alemania invade Rusia. In the summer of 1941, Hitler orders a surprise invasion of the Soviet Union, catching his ally completely off guard. En 1812, Napoleón intentó invadir Rusia, pero no funcionó. Más de 100 años después, Hitler cometió el mismo error, con resultados igualmente devastadores. El mundo entero vio con grandes expectativas cómo la Alemania nazi invadía Rusia en la Operación Barbarroja. Join your German comrades. They understand your suffering and will care more for you than your own officers. Pero fue un error militar catastrófico, debido principalmente a la insuperable fuerza soviética, la inmensidad del territorio y las brutales condiciones invernales que paralizaron a las fuerzas alemanas. A pesar de contar con la mayor fuerza de invasión en la historia de la guerra, la Operación Barbarroja fue un fracaso monumental. Los soviéticos repelieron con éxito a los alemanes, provocando un gran número de bajas, y finalmente cambiaron el destino de la Segunda Guerra Mundial y de todo el siglo XX.
If Hitler wants a war, Stalin will give him one. Número 6. El vertido de petróleo de Deepwater Horizon. 126 people were on board at the time of the explosion. Some jumped more than 75 feet into the ocean. En la explosión y el vertido de petróleo de Deepwater Horizon intervinieron una multitud de factores. Un error central fue no responder correctamente a las señales de desastre inminente. Las pruebas de presión indicaron que el pozo no estaba bien sellado, pero las lecturas se malinterpretaron. Mayday, mayday, mayday. This is Deepwater Horizon. We've had a major explosion. We need assistance. Este error se agravó por las prisas, por completar la operación de perforación, impulsada en gran medida por la presión de reducción de costos que llevaron a la decisión de seguir adelante con la operación a pesar de las señales de advertencia. La secuencia de fallos desencadenó finalmente la explosión que mató a 11 personas y vertió 210 millones de galones de petróleo en el Golfo de México. Meanwhile, live cameras on the ocean floor show the ferocity of the ongoing leak. Número 5. La marea negra de Exxon Valdez. They were completely overwhelmed. Coast Guard didn't quite know what to do. Antes de Deepwater Horizon, el vertido de petróleo de Exxon Valdez fue el mayor en la historia de Estados Unidos, con más de 10 millones de galones vertidos en el Prince William Sound de Alaska. Pero este accidente fue mucho menos complejo y se atribuye casi totalmente a un error humano. Poco después de la medianoche del 24 de marzo de 1989, el petrolero encalló en Blake Reef, perforando 8 de sus 11 bodegas de carga. When we got on the radio, he said, "Well, how big's the hole?" I said, "Well, it's big enough to drive our boat through." En ese momento, el capitán Joe Hazelwood se encontraba bajo cubierta durmiendo debido a los 2 o 3 vodkas que se había bebido. Además, la tripulación estaba sobrecargada de trabajo y agotada, lo que contribuyó a que el tercer oficial Gregory Cousins estrellara el barco contra el arrecife. Al parecer, parte de la culpa también recayó en la naviera Exxon por no mantener el sistema anticolisión del barco. You can see oil like a boiling cauldron. Número 4. El desastre del aeropuerto de Tenerife. Look at it out there. I mean, this cloud just rolled right onto us. I don't think anybody has the minimums now. Este desastre en las Islas Canarias españolas en marzo de 1977 sigue siendo el accidente más mortífero en la historia de la aviación, pues se cobró 583 vidas. El aeropuerto de Los Rodeos estaba congestionado debido a la gran explosión de una bomba en Gran Canaria, y a esto se sumó una densa niebla. El vuelo 4805 de KLM despegó en estas condiciones y se estrelló contra el vuelo 1736 de Panam, que aún estaba en la pista. It feels great to be alive. I'd be lying if I said anything else. Una investigación determinó que el accidente se debió a una falla de comunicación entre el capitán del KLM, Jacob Hudson Van Satten, y el control de tráfico aéreo. Un mensaje ambiguo y no estándar hizo que iniciara el despegue sin la autorización adecuada, lo que provocó la trágica colisión. When I got out on the ground, I could hear people screaming and yelling and all. Within about 5 minutes, you heard absolutely nothing. There was no noise at all. Número 3. Desastre del transbordador espacial Challenger. As recorded on E-207 and E-204, the first visual indication that the anomalous plume penetrated the external tank was seen at 64.66 seconds as an abrupt change in the shape and color of the plume. Alrededor de 40 millones de personas vieron el lanzamiento del Challenger de la NASA al espacio en 1986, que desgraciadamente estuvo lleno de temperaturas bajo cero. A los ingenieros les preocupaba que el frío pudiera comprometer la integridad de las juntas tóricas de los cohetes propulsores sólidos del transbordador, pues hacía que la goma fuera menos resistente, lo que debilitaba el sellado y podía permitir que el gas caliente escapara del propulsor. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point. Los ingenieros del fabricante del SRB, Morton Thiokol, recomendaron no lanzarlo, pero después de una discusión interna, la dirección dio el visto bueno. El Challenger despegó y la junta tórica falló tal y como se había previsto, provocando la rotura del transbordador y la muerte de los 7 tripulantes. My job began just at the time that this tragic accident occurred, and I was not permitted to have emotional feelings about it. Número 2. El hundimiento del Titanic.
What did you see? Iceberg, dead ahead, sir. Numerosos factores influyeron en el hundimiento del Titanic. La tripulación fue advertida de la presencia de icebergs en las inmediaciones en varias ocasiones aquel fatídico 14 de abril de 1912, pero ignoraron las advertencias. No solo eso, sino que el Titanic viajaba a una velocidad temeraria de 22.5 nudos, confiando únicamente en la cofa para detectar obstáculos inminentes. Why are they turning? Is it hard over? It is, yes, sir, hard over. Esto se hacía principalmente para reforzar la imagen pública, ya que los transatlánticos tenían fama de ser rápidos y puntuales. Como resultado, los barcos viajaban a toda velocidad y trataban las advertencias como simples avisos, pero en este caso detectaron demasiado tarde el iceberg y el barco iba demasiado rápido. Unas 1.500 personas perdieron la vida. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. La catástrofe de Chernóbil. At long last we have arrived. 1:23:45. Explosion. Como sabrá cualquiera que haya visto la magistral serie de HBO, Chernóbil fue un accidente inevitable que ocurrió la mañana del 26 de abril de 1986. Irónicamente, la central nuclear estaba realizando una prueba de seguridad y llevando el reactor a sus límites. Desgraciadamente, los errores de los trabajadores y unos protocolos de seguridad inadecuados provocaron un aumento catastrófico de la potencia en el interior del reactor. No one in the room that night knew the shutdown button could act as a detonator. Esto, combinado con materiales de construcción baratos, provocó una explosión masiva de vapor que liberó una cantidad considerable de radiación a la atmósfera. La catástrofe se llevó incontables vidas, dañó los alrededores y costó cientos de miles de millones de dólares, lo que lo convierte en la más costosa en la historia de la humanidad. And one big problem which Western scientists see in Soviet plants is the lack of a containment building. When all else fails, there's no outer shell to hold the radioactivity in. ¿Recuerdas dónde estabas cuando oíste hablar de estas situaciones? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo en español.